Vámonos con don Wilder Ruiz, vámonos al análisis de la situación, la coyuntura que vive nuestro país en estas horas difíciles. Don Wilder Ruiz, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, esperemos que efectivamente sea un buen día. La cosa ha empezado mal desde la medianoche, así que creo que no hay forma, Oscar, no hay forma de informar y de comunicar a un país si el origen de esa comunicación se hace a la medianoche. Es decir, no hay el más mínimo criterio, por más emergencia que pueda existir para determinada medida que se ha tomado. Yo creo que es el reflejo ya de la incapacidad de este gobierno. He estado viendo en la televisión y la gente está en las calles porque desea ir a trabajar, ni siquiera se ha podido informar. Entonces, yo sí creo que es la cereza para mostrar la incapacidad gerencial, la capacidad técnica de las medidas y a su vez la vulneración legal, porque la medida yo sí creo que es inconstitucional. Cerrar a todos los limeños, decirles, tengo un problema, y dado que tengo un problema, te encierro, te apago el país, te apago, es un apagón económico, un apagón social, un apagón de toda la gente que tenía planificado su día. Está bien que la marcha vaya por su lado, pero los que no están involucrados en la marcha. Entonces, Oscar, bueno, a tus órdenes, Oscar, pero es mi primera impresión de lo que tengo, de indignación. Claro, pero ordenemos. Yo tengo una lectura que espero usted me ayude a tratar de consolidarla o a tratar de mejorar. Pero ¿cuál es la lectura que yo tengo? Este conflicto, que es un conflicto político, Pedro del Castillo, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, le ha ganado al Congreso. El Congreso no lo ha podido vacar por mezquindad, por falta de conocimiento, falta de capacidad de los propios congresistas que entraron al juego del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que le queda al país? Es esto, una respuesta social. Lo que no le ha ganado el presidente de la República aún es a la respuesta social. Tiene un problema social el presidente de la República, que es el pueblo que tanto invoca él. El pueblo está molesto con el presidente. ¿Ok? Entonces, yo digo en un artículo que estoy terminando de escribir, de que al presidente, si logra apaciguar, calmar esta respuesta social, que nada tiene que ver ya el tema político, porque yo insisto que el Congreso ha fracasado en esta primera etapa, y quien ha ganado es el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, don Wilder? Ha fracasado el Congreso de la República al no haberlo vacado. Así es, así es. El Congreso debió vacarlo. Entonces, como efectivamente fracasó al no vacarlo, lo que se está viendo ahora es el reflejo de la crisis económica y social. Crisis económica originado anteriormente por una crisis política. Y fíjate, Oscar, qué sintomático. ¿Dónde empiezan las protestas? En dos de los sectores cuyos ministros están siendo cuestionados desde hace varias semanas. El Ministerio de Transportes, que ha venido siendo cuestionado desde hace varios meses, y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, que también ha venido siendo cuestionado hace muchas semanas. Entonces, esa incapacidad de esos dos principales sectores son los que han prendido la mecha para que ahora la pradera en determinadas zonas del país empiece a incendiarse, porque eso es lo que hay que decir. Lo que ha pasado en Huancayo, lo que ha pasado en algunos sectores de Lima ayer y posiblemente
que algunos otros sectores de los cuales no hemos tenido conocimiento. Por ejemplo, ayer se incendiaron las garitas de peaje de Sullana, en Piura, y en Moyobamba también las cosas han estado difícil. Y hoy el paro en Huancayo, en Huancavelica y en Ayacucho, veremos cómo se va desarrollando. Lo real es que ya estamos con una crisis que pasó lo político y estamos entrando ya al reflejo y a la maduración de una crisis económica. Y esa crisis económica ya se refleja en niveles de inflación encima del 10% en una serie de regiones del país. 10% no se veía desde la década del 85 al 90. Es decir, que los precios suban en 30 días 10 o 12%, como en algunas regiones. Esa crisis económica, Oscar, te va a llevar ya, y es un adelanto, a la crisis social. ¿Qué significa la crisis social? La gente en las calles. El gobierno anoche, 11:45, dice que nadie sale en Lima, y tú ves ahorita en las 3 zonas de Lima, la zona norte, la zona sur, la zona este, la gente en las calles tratando de tomar un colectivo, un bus, para irse a trabajar, porque hay una gente que tiene su ingreso del día a día para que su familia coma mañana. Entonces, la gente está desobedeciendo, porque la gente está en las calles. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la solución? Ya, acabo de escuchar al primer ministro que acaba de decir que los ministros van a ir a las 3 de la tarde al Congreso de la República. Vamos a ver qué cosa sale ahí, de esa reunión de las 3 de la tarde. No va a ir el presidente, hasta donde yo le he entendido al ministro Torres. Los que van a ir son los ministros. Y el presidente ayer había dicho, ante la invitación de la presidenta del Congreso, ven tú a las 8 de la mañana. Entonces, si ya la presidenta del Congreso le tiende una alfombra roja para iniciar un diálogo, estos incapaces del gobierno responden, no, ven tú a las 8 si quieres, y más aún, ven tú a las 8, te meto un decreto de inmovilización a las 11:45 de la noche, cuando sabes que es totalmente inconstitucional. Es decir, ya el desmanejo, producto de la incapacidad en la gestión, se ve reflejada en estas decisiones. A mí lo que me llama la atención, don Wilder, es de que se han perdido el respeto a las instituciones del Estado. Y permítanme decírselo con todo respeto, don Wilder, por ejemplo, al presidente de la República hoy día lo califican de incapaz, a la institución presidencial, que nunca se ha debido perder ese respeto a la investidura presidencial. Pero bueno, diversos factores han empujado a que hoy en día esa palabra de incapaz para calificar al presidente de la República esté en boca de todos, los de arriba y los de abajo. Y de otro lado, don Wilder, permítame decir, de verdad, ¿dónde está la capacidad política? Si el Congreso le cursa una invitación al presidente para que vaya a las 3 y el presidente le responde, no, ven tú a las 8, oiga, yo político voy a las 8. ¿Me entiende? Entonces se está perdiendo la brújula de la mejor toma de decisión para empezar a construir un camino que nos lleve a solucionar los problemas del país. Mira, Oscar, lo que estamos viviendo actualmente, ya en un análisis, dándole una perspectiva, si es que en algún momento encontramos la solución, es que lo que está viviendo el país es, en primer lugar, el colapso de la clase política actual y de la clase política de los últimos 5 o 10 años. Es el colapso de la clase política. ¿Qué significa el colapso de la clase política? Que no hay partidos políticos, y esos partidos políticos, con el colapso de esta clase política, el país pierde la oportunidad de tener unos dirigentes, unas personas capaces de ganar unas elecciones y, ganadas las elecciones, con ese proyecto político, enrumbar el país para los próximos 10 o 15 años.
Eso es lo que está pasando y hay que decirlo, porque los que han llegado al ejercicio de la política actualmente son unos aventureros, son unos, no voy a decir miserables porque me pueden acusar de difamarlos, pero es una clase política que no da la talla para decirle al país, el Perú, para sus próximos 50 años, que queremos que esté de esta forma, vamos a hacer esto. Eso es una de las cosas que está pasando al país. Pero claro, una clase política no se forma en 5 o 10 años. Pero estamos en el incendio de la casa. Estamos en el incendio del país. ¿Cómo vamos a salir con estos tipos o con estas personalidades que nos representan? ¿Tú crees que puede haber alguien ahí de la talla de los ilustrados peruanos, de un Porras Barnechea, de un Víctor Andrés Belaúnde, de un Víctor Raúl, de un Mariatti en sus momentos, y más cercano de un Henry Piz o de un Javier Díaz Canseco, de la gente de la izquierda, ¿no? Entonces, ese es el problema. El Perú está descapitalizado de sus recursos humanos, que es una clase política que orienta la construcción de sus ciudades, que orienta la construcción de sus regiones y, por supuesto, que orienta el desarrollo de un país. El Perú carece de eso. Una serie de recicladores han llegado al ejercicio de la política y eso es lo que estamos pasando ahorita. Entonces, alguien tiene que sentarse, tomar aire y decir, vamos por este camino. Y yo, con sinceridad, no veo ni en la centro derecha ni en la centro izquierda a dos personas capaces de sentarse a dialogar, tomar acuerdos, tomar consensos y caminar adelante. Ojo que hacer conversar no es pactar, y pareciera que de esto se ha olvidado. Claro. Mira, Jorge Basadre, ya al promediar los 50, decía que el Perú carecía de una capacidad para lograr consensos mínimos. Consensos mínimos que nos pongan de acuerdo en el estilo político y en las instituciones que nos van a gobernar, ponernos de acuerdo en los principios básicos de una economía y ponernos en unos principios básicos de sus demandas sociales. Consenso, capacidad de poder dialogar para caminar. Eso lo decía Basadre en el 50. Entonces, mira, han pasado 70 años. Y hoy, esta tarde, a las 3 de la tarde, ¿qué líderes se van a poner de acuerdo y van a empezar a sentarse? Si quieren, a finales de la década del 70, con la Asamblea Constituyente, por lo menos había un Víctor Raúl, había un Bedoya y había un Fernando Belaúnde, que es la transición de los militares a la democracia. Por lo menos 3 personalidades y, por supuesto, la izquierda. Por lo menos 3 personas creíbles que se preocuparon, eso sí, en armar todo el sistema político de la institucionalidad. No les dio tiempo de armar el modelo económico. Pero ahora, Bermejo, es decir, la congresista Susel Paredes, es decir, ¿me entiendes, Oscar? El nivel de crisis en la cual está el Perú. ¿Quiénes se van a sentar a dialogar? Porque no veo que a las 3 de la tarde va a ir los que mandan en los partidos. Van a ir los congresistas. Y esos congresistas de la noche a la mañana cambian la camiseta. Es decir, tienen que sentarse a dialogar los partidos. Y los partidos tienen unos presidentes, pero esos presidentes actuales tampoco dan la talla, ¿no? Y don Wilder, para que poner también en análisis y en conocimiento de la opinión pública en medio de esta situación tan tensa que vive en nuestro país, el día de hoy el Congreso de la República ha publicado una ley
la 31437, el día de hoy en el diario oficial El Peruano, ¿eh? Una ley, usted sabe, don Wilder, que estamos en pleno proceso electoral regional municipal 2022, es decir, el partido ya se está jugando. Y hoy día se ha publicado una ley por insistencia que precisa disposiciones a la ley 31357 sobre reglas para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del año 22 en el marco de la lucha contra el COVID. Es decir, invocan la lucha contra el COVID para cambiar las reglas de juego a un proceso electoral que ya se está jugando. Un proceso electoral que ya se está jugando y que lamentablemente nos tiene a todos en una incertidumbre terrible. Y esta es una prueba más de que en el Congreso de la República de verdad que no escucha a las instituciones, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, a las instituciones que regulan el proceso electoral. Entonces nosotros decimos, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo en medio de esta situación se está regulando? Están regulando, mire usted, el Jurado Nacional de Elecciones dispone que dentro de los 3 días siguientes a la publicación de la ley un plazo perentorio para la recepción de los padrones de afiliados. Es decir, que esta ley le está permitiendo a los partidos políticos que presenten nuevos afiliados, entre comillas, candidatos, posibles y potenciales candidatos. Entonces, don Wilder, de verdad, esto, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha ido al Congreso, le ha explicado a los congresistas que esta situación no se puede dar. Bueno, pues no le han hecho caso a quienes están arbitrando este proceso electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ok, están permitiendo que con el nuevo padrón se pueda actualizar a las personas que en su momento no renunciaron a su partido, que en su momento no se inscribieron en determinado partido y que ahora quieren que con el nuevo padrón, porque ya renunciaron, pueda estar inscrito en el partido y pueda postular. Es decir, ya el partido había empezado y en plenos primeros minutos te cambian las reglas. Eso pues es el reflejo, Oscar, de esta política chicha, ¿no? Con el perdón de la chicha que yo tanto me gusta, la chicha de Jora sobre todo, pero claro, es esta informalidad que llegó al ejercicio de la política, esta informalidad que dice, no, pero cambia la ley, hermano, no te preocupes, pero mira, yo voy a postular, pero no renuncié a tiempo. No, yo no renuncié a tiempo. Pucha, qué pena, pero no te preocupes, yo hablo con mis amigos los congresistas y van a cambiar la ley. Y yo no me inscribí a tiempo. Eso es lo que está pasando. Esa falta don Wilder, todo esto es parte del problema, ¿ok? Del problema y esa falta de credibilidad que tiene la clase política actual. Esta es la realidad. El día a día, lo que usted señalaba, don Wilder Ruiz, la gente está en el día a día. Si hoy día no trabaja, mañana no come. Hay negocios, actividades comerciales como por ejemplo la comercialización del pescado. En las próximas horas, con el calor que hay acá en Lima, se malogra la mercadería y son cientos de miles de soles que se pierde en esa sola actividad. Sí, pues mira, Oscar, lo que este gobierno carece, entre otras cosas, como tiene unas personas que no tienen la experiencia suficiente, carecen de lo que Aristóteles decía, el sentido común de las decisiones en función de la naturaleza. Sentido común en función de las decisiones que orienta la naturaleza. La naturaleza te orienta, pues, que siembras, creces, te reproduces y luego mueres, ¿no? Bueno, muy bien. El sentido común. Y el sentido común de este gobierno no te puede llevar a restringir tu movimiento libre que tienes ante un problema
de unos paros y de unas huelgas que el gobierno no sabe manejarlo. Entonces, como no sé manejarlo, encierro a toda la gente y le hago un apagón virtual, tecnológico, social, económico, a tu casa. Y esas restricciones a tus principios y a tus libertades se justifican. Pero cuando tienes, por ejemplo, al inicio de la pandemia, que no sabes quién es tu enemigo, un virus que no sabes cómo combatirlo, entonces te meten pues a tu casa. Pero a pesar de que te metían a tu casa, les dieron libertad para que puedan atender los mercados. El transporte pesado no se interrumpió, ¿recuerdas? Habían una serie de restricciones para salir, pero ahora no. Ahora te han dicho no salgas. ¿Y la gente cómo está reaccionando? Desobedeciendo una norma que la considera no solamente inconstitucional, porque las personas es posible que no sepan del derecho constitucional, que no la consideran lógica, que no la consideran razonablemente aceptable. Entonces, ¿cómo me van a encerrar a mí si yo soy un ilustrador, necesito trabajar hoy día? Y he visto en la televisión la gente en los puentes vendiendo a los ambulantes sus galletas, sus golosinas. La gente ha salido porque consideran que esta norma es ridícula, no tiene el principio de la lógica. Y si no tiene el principio de la lógica, por supuesto que tampoco es constitucional, porque no te pueden restringir tu derecho de libertad. Y lo peor, si estuviéramos en un gobierno ya netamente dictatorial de izquierda, este tipo de medidas originan problemas como que se te pueden meter a tu casa y detener a la oposición. Eso ya es el colmo de los colmos de un ejercicio de un gobierno de izquierda y dictatorial. Se meten a tu casa y detienen a la oposición. Como detienen en Nicaragua, como detienen en Cuba, han detenido en Bolivia en su debido momento, detienen en Venezuela. Es decir, esto está pasando en los gobiernos a los que espero no nos conduzca el señor Castillo. Y claro, no es Castillo, es el grupo que está en torno a él. Así que vamos a esperar cómo reacciona la ciudadanía de Lima después que vayan los ministros a las 3 de la tarde al Congreso de la República. Esperemos que haya, pues, como decían en las películas de los comanches, que fumen la pipa de la paz, ¿no? Salga humo blanco de esta reunión. Esperemos todos, de verdad, en bien del país. En verdad, en bien del país. Habemos papa, ¿no? Que podamos decir, habemos tranquilidad. Habemos tranquilidad. Don Wilder, muchísimas gracias por su participación. Encantado, Oscar. Muy buenos días. Buenos días. Wilder, hemos estado con el economista Wilder Ruiz, es congresista, es regidor metropolitano y recibiendo todas sus opiniones que de verdad en estas horas difíciles hay que tomarlas con buen talante porque es una experiencia y una voz autorizada, la de don Wilder Ruiz Silva.